sí vamos a conversar eso, ahí sí grabando la clase. Hoy día vamos a conversar de algunas cosas que podría ser necesario escuchar más de una vez. Ya, así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a empezar a grabar. Y bueno, ayer habíamos quedado en esto. Yo les decía que por hoy día necesitábamos explicar, o más o menos tener una idea de en qué consiste la fotosíntesis. ¿Ya? Y voy a yo dejar aquí, dejé un rinconcito como para poder escribir. ¿Ya? Si alguien tiene una idea de qué es la fotosíntesis, o qué es la fotosíntesis, me la puede decir para yo poder responder esta pregunta acá. Em, la Es como las plantas fotosíntesis puede obtienen ser el energía. proceso en el cual ¿Ya? las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Ya, vamos a dejarlo como idea. Del CO2. CO2 en O2, ya esa es una idea. ¿Alguien más dijo algo por ahí también? Que es la forma en que las plantas se alimentan a sí mismas y obtienen energía. ¿Ya? Y además, Mister, que no me acuerdo si era el de Kelvin o el de Krebs, que era el ciclo en el que se hacía. Sí, sí. Contiene alguna. Contiene. eh, Presenta un funcionamiento en etapas. Ya que ahí también lo vamos a revisar. Sí, más o menos tienen idea respecto de lo que es. Ya hay obviamente que hacer algunas precisiones. Pero efectivamente la fotosíntesis consiste en algo muy parecido a lo que ustedes están diciendo. Ya, ustedes citaron, de hecho, gran parte de los puntos más importantes. Yo lo voy a escribir también. Es un proceso de síntesis de sustancias orgánicas usando como fuente de energía la luz. ¿Ya? Por eso se llama de hecho fotosíntesis, porque sintetizamos cosas. Recordad que la palabra síntesis significa fabricación. ¿Ya? Eso es sintetizar, fabricar. ¿Ya? Síntesis de sustancias orgánicas usando como fuente la energía de la luz, de ahí vendría el prefijo de foto, ¿ya? Usando como fuente la energía de la luz y algunas sustancias inorgánicas. Aquí sí tendríamos al CO2 y el H2O. ¿Ya? Esa es básicamente lo que hace la fotosíntesis. Utiliza elementos, o sea, utiliza moléculas un poco más simples, que son el CO2 y el agua, y mediante el aporte energético de la luz, fundamentalmente del sol, ¿ya? Puede ser otra luz también, ¿ya? Pero fundamentalmente gracias a la luz del sol, utiliza estas moléculas y fabrica una sustancia orgánica. Esa sustancia orgánica es la glucosa, que es un azúcar, ¿ya? Y es importante considerar. ¿Ya? Ahora bien, vamos a poner aquí la otra parte de lo que decía la Trini. Déjame, aquí sí. Es un proceso entonces de síntesis de sustancias orgánicas, glucosa, y de liberación de oxígeno, ¿ya? Usando como fuente de energía la luz y algunas sustancias inorgánicas, ¿ya? O podríamos corregirlo aquí, usando como fuente la energía de la luz y alguna sustancia inorgánica, y ahí nos queda un poco mejor la definición, ¿ya? Eso es lo que hace la fotosíntesis. Ahora, luego nos dice cómo puede ser representada químicamente, y ahí es donde tenemos la clásica fórmula, que incluye lo anterior, el CO2, que se combina con el H2O, más la energía, para producir C6H12O6 más O2, oxígeno molecular. ¿Ya? Esa es la idea. Así se representa en el fondo químicamente. Esta vendría a ser la segunda parte. ¿Ya? Ahora, la tercera pregunta nos dice, ¿en dónde queda almacenada la energía del Sol? De ahí ya tenemos que empezar a revisar
algunos textos más, pero voy a escribirlo acá arriba, como para que nos quede disponible. La energía queda almacenada bajo la forma de enlaces químicos moleculares. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la energía. ¿Ya? En el fondo, se utiliza la energía del Sol, perdón, ahí, acá, cerramos esto, ahí, ya. En el fondo se utiliza la energía del Sol para fabricar enlaces. Si nosotros miramos aquí abajo, ahí sí, si nosotros miramos aquí abajo las moléculas que están formándose, pensemos por ejemplo en el CO2. Es una molécula que tiene un número de enlaces moleculares relativamente bajo. Ya va a tener 4 enlaces, 4 doble enlaces finalmente, el CO2. Y el H2O tiene 2 enlaces simples. O sea, tenemos 2 moléculas que tienen pocos enlaces en particular. La glucosa, en cambio, va a tener un montón de enlaces. De partida de una molécula, es un anillo molecular, es una molécula circular, que tiene asociado un número importante de hidrógenos, tiene 6 átomos de carbono, y además tiene otra media docena de átomos de oxígeno. En cada uno de esos enlaces vamos a tener energía. Y esa energía se libera después cuando esos enlaces se rompen. Es decir, la última parte de acá, esta de cómo es liberada posteriormente esa energía, simplemente la libero cuando yo rompo esos enlaces moleculares. Por lo tanto, como proceso es relativamente sencillo. No es complicado de entender este proceso en sí. Ahora bien, obviamente que necesitamos... antes de pasar a esto, voy a volver sobre Mister, esta. Sí, dígame. que el Vicente Díaz me dijo que si le podía avisar que iba a ir al doctor. Ya, Entonces, perfecto. me la voy a meter. Eso. Ya, no hay problema. Ingrese Ok, y después él gracias. verá la grabación. ¿Ya? Ahora, Ok. esa es la idea. Y tal como decía Víctor hace un rato, la fotosíntesis ocurre en distintas fases. Él citaba, de hecho, el ciclo de Calvin, que es una parte que lo estamos viendo acá, pero también hay otra fase anterior, que es lo que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Esta imagen, por si acaso, tengo entendido que la usé con ustedes mismos en primero medio. ¿Ya? Aquí se divide en dos las etapas de la fotosíntesis. Hay una primera parte, lo que está ocurriendo al lado izquierdo. ¿Ya? Esto que está ocurriendo acá es la primera parte de la fotosíntesis y es la que ocurre en presencia de luz. Aquí lo que está pasando es que el agua se está utilizando para obtener a partir de ella electrones y átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el agua se rompe, se produce una hidrólisis del agua. El oxígeno que está presente en la molécula de agua se combina con otro oxígeno de otra molécula de agua y forman el oxígeno molecular, que posteriormente la planta libera hacia la atmósfera. Y los hidrógenos del agua pasan a estas moléculas que están acá, al NADPHH+. ¿Ya? Y esto ocurre en una parte del cloroplasto, ¿ya? En una parte que se llama tilacoides, que es una membrana que está presente allí. Estas moléculas contienen energía, son moléculas que tienen energía que va en tránsito. ¿Ya? Nosotros no podemos almacenar ATP, nosotros. Nosotros el ATP lo utilizamos como moneda de cambio energético. Por lo tanto, nosotros no podemos tener reservas de ATP en nuestro organismo. Bueno, usualmente hay ATP disponible que está listo para llegar y usar, ¿ya? Pero se agota muy rápido el ATP. Eso es la desventaja que tiene. Se te va muy rápido. Si quieres reservar ATP, si quieres reservar energía, si quieres guardar energía, tienes que de alguna manera utilizar esta energía y traspasar esta energía de estas moléculas, del ATP y de este otro cofactor, a una molécula que sí pueda permanecer en el tiempo. Entonces, esta energía de estas moléculas pasa por el ciclo de Calvin, y en el ciclo de Calvin se incorpora el CO2 desde la atmósfera, y se utiliza el CO2 íntegramente para combinar este CO2 con los hidrógenos de acá,
con la energía que aporta el ATP y formar de esta manera azúcares, formar glúcidos. De esa manera, la energía que está aquí en la luz solar se utiliza primero para romper la molécula de agua, liberar algunos electrones. Esos electrones tienen energía, acá estaría la energía concentrada, una parte se fue para acá. Y después esa energía que está acá pasa al ciclo de Calvin, energía, energía, dando vuelta, energía, energía, pum, CO2, energía, energía, pum, y la energía queda almacenada acá. Así ocurren más o menos las transferencias energéticas. Ahora, obviamente, tenemos que explicar un poco más este asunto, y es donde viene este otro librito. Este es un libro bastante bueno, la verdad, es bien, 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 a mí me gusta harto. Ya, me voy a basar principalmente en las imágenes, por si acaso. Esta es lo que estamos viendo acá, es una forma para entender de qué manera las plantas son capaces de generar materia orgánica. Y un experimento bien simple. Tú tienes un macetero con una plantita en su interior, y este macetero pesa 5 libras, ya, 2 kilos y algo. Es un libro norteamericano, por eso está con sistema imperial. Si tú dejas esta planta, la riegas, obviamente, después de un intervalo de tiempo, 5 años, habrá aumentado considerablemente la masa. Es decir, esta planta fue capaz de fabricar nuevos tejidos, fue capaz de fabricar nuevas estructuras. La pregunta es, ¿de dónde salen los átomos para formar esa nueva estructura? En un animal tú lo puedes entender porque el animal va comiendo, va incorporando materia, realmente tú lo puedes ver. Pero en el caso de una planta, ¿de dónde sale la materia que finalmente determina el crecimiento de esta planta? Bueno, una parte importante le llega a partir del CO2, que la planta está constantemente incorporando. Y otra parte importante le llega principalmente a partir de el H2, y quiero dejarlo establecido así. Intencionadamente lo voy a dibujar así, porque en realidad el oxígeno yo sé que entra y después se va. Por lo tanto, el oxígeno del agua no pasa a formar parte de la estructura de la planta, pero el oxígeno del CO2 sí pasa a formar parte de la estructura de la planta. Y se puede generar un crecimiento importantísimo, ¿ya? De tan solo 5 libras, ojo, con tierra, con todo, ¿ya? Hasta 155 libras acá, o sea, un crecimiento de 150 libras solamente atribuible al aumento del tejido vegetal. ¿Ya? Cada uno de los enlaces que va a almacenar esta planta tiene la posibilidad de ser transferido a otros animales que se coman esa planta, por ejemplo. O sea, es un sistema muy eficiente en realidad en términos de la producción de materia orgánica. Aquí nos cita que hay varios organismos que son capaces de hacer fotosíntesis, por si acaso en esta foto. Esa es una eulena, es una alga unicelular microscópica. Acá tenemos un tipo de bacterias, se llaman algas verde-azules. Adivinen por qué se llaman algas verde-azules. También se les llama cianobacterias. Roja, mister. Exactamente, porque son rojas, toda la razón. Estos son los dinoflagelados, ¿ya? También unos organismos unicelulares. Son protozoarios, también son capaces de hacer fotosíntesis. Y estos son los impresionantes bosques de kelp, esta alga multicelular que pueden crecer bastantes metros, ¿ya? Y ser unos bosques bastante, bastante tupidos, además. Acá nosotros tenemos el equivalente local, que vendría a ser el no tan prestigioso cochayuyo, ¿ya? El kelp y el cochayuyo. Diríamos nosotros que el cochayuyo es el kelp sudamericano, ¿ya? Es análogo en cuanto a tipo de alga. Bien, ahora aquí está el asunto. Si nosotros analizamos la fotosíntesis, vamos a tener algo aquí que es bastante parecido a lo que había hecho ahí arriba. Tenemos una plantita que recibe el sol, ¿ya? Este sol entrega energía, el agua que absorbe de las raíces es rota, es lisada, es destruida el agua gracias a la energía del sol. Al destruirse el agua, se libera el oxígeno, que formaba parte del agua, y el hidrógeno pasa a formar parte de las estructuras de la planta.
no solamente el hidrógeno, sino que además el CO2 que se incorpora a través de las hojas. Entonces, hay una reacción en donde se utiliza la luz para un propósito y otra reacción en donde se sintetizan los compuestos orgánicos. Así funciona la fotosíntesis. Aquí están los inputs y los outputs de esta reacción. Ocurre en las hojas. Ya, acá hay una hoja, se saca un esquemita, o sea, un corte de la hoja, un corte transversal. Se puede ver después el tipo de hoja, la parte de arriba. Luego tenemos las células que forman parte del parénquima de la hojita y la parte de abajo de la hoja. Cada una de estas van a ser células, y en estas células, en el interior, vamos a encontrar los cloroplastos. Recordar que estos solamente están disponibles para la célula vegetal. Y si analizamos un cloroplasto, en su interior están estas estructuras que se llaman tilacoides. ¿Ya? El tilacoide vendrían a ser las membranas que están dentro del cloroplasto. Son estructuras membranosas. No, ojo, el tilacoide no es un organelo. El tilacoide son pliegues de la membrana interna del cloroplasto. ¿Ya? No es un organelo en sí, sino que son pliegues de la membrana interna del cloroplasto. Y en el espacio que hay entre tilacoides se encuentra el estroma, que es como el relleno del cloroplasto, nada más que eso. Y aquí, en el tilacoide, aparece esta cosa que está aquí, que si todo sale bien, vamos a alcanzar a hacer algún experimento de extracción de clorofila. ¿Ya? Si todo sale bien, probablemente vamos a planificar esto para la primera semana de enero, hacer este laboratorio. ¿Ya? Porque la clorofila es el pigmento que se encarga de recibir la energía. Ahora, voy a explicar brevemente en qué consiste. Recordar que la luz blanca es una suma de todas las luces de otras longitudes de onda. ¿Ya? Física primero medio, ¿ya? La física de la luz. ¿Ya? Entonces, en la luz del sol vienen todas estas luces incluidas, que al combinarse van a generar lo que nosotros llamamos luz blanca. Podemos ver que hay un grupo, diríamos, de longitudes de onda que son del área roja, otro grupo que es del área verde y otro grupo que es del área azul. También hay amarillo y también hay violeta. Hay distintos tipos de clorofila. Una clorofila que se llama A, una clorofila que se llama B, y hay otros pigmentos que se llaman carotenoides, que ustedes lo habrán escuchado. Y fíjense, de hecho, es bien interesante. La primera parte de la palabra, carot, ¿ya? ¿Cómo se dice zanahoria en inglés? Carrot. Muy, muy bien, van por esa misma línea, ¿ya? Se refiere al mismo color más o menos, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿a qué se refieren estos pigmentos? Cada uno de estos pigmentos refleja la luz que no le gusta. Nosotros podemos ver, pues, para el caso de los carotenoides, acá nos dice absorción de energía. Cuando la luz es de tonos azules, sí hay absorción para los carotenoides. Cuando la luz es más bien celeste, los carotenoides también absorben y aumentan su eficacia. Cuando son tonos más bien también celestitos, ¿eh? Aumenta su eficacia. Cuando ya son verdes, deja de interesarle, no la absorbe, y cuando son de los tonos que podría tener una zanahoria, naranja, que sea amarillo, simplemente la luz no le interesa y no la absorbe. Como no la absorbe, la refleja. Por lo tanto, si una hoja de una planta tiene activos sus pigmentos carotenoides, nosotros veremos esa hoja de color amarillo, naranja, rojizo. Estos pigmentos son importantes en otoño, ¿ya? O sea, son importantes porque nosotros los vemos. Siempre existen en todo caso, pero en otoño nosotros los podemos ver con mayor facilidad. Los otros tipos, que son tipos de clorofila,
van a tener también una baja absorción en los azules, una absorción más alta en estos tonos azules, y cuando la luz es de color verde, simplemente no le interesa. Por lo tanto, refleja la luz verde. Y la luz amarilla también la absorbe, por lo tanto no la está reflejando, y ya cuando es roja, qué sé yo, también la refleja. Y por último, el otro tipo de clorofila B, tiene un comportamiento bastante similar, no absorbe en azul, no absorbe en verde, un poquito de amarillo, y nuevamente absorbe la luz roja y naranja. ¿Ya? Tenemos que pensar nosotros que el hecho de que absorba una luz quiere decir que está ocupando la energía de esa luz para fabricar algo. ¿Ya? Para fabricar algo. Y aquí está un poco esa idea. Esta es la luz que llega del sol, llegan todos los colores, y como la hojita es verde, ¿ya? Simplemente refleja las luces verdes. Cuando están actuando los pigmentos fotosintéticos. Esto ocurre en primavera, nos dicen. Pero ¿qué pasa en el otoño? Nuevamente, llega la luz blanca, la clorofila, la cantidad de clorofila disminuyó, ¿ya? Y por lo tanto toman el control los carotenoides. Como consecuencia de que la clorofila está en baja cantidad, entonces los carotenoides reflejan la luz amarilla y roja. Y por eso nosotros en otoño vemos las hojas de ese color. Ojo, siempre y cuando la cantidad del pigmento fotosintético haya descendido. Esto ya depende de cada árbol. Hay árboles que son siempre verdes. El palto nunca cambia de color la hoja, a no ser que se caiga. Y hay otros árboles que obligatoriamente cambian de color, como el liquidámbar, que de marzo en adelante ya se pone de tonos amarillo y rojizo. Ya, eso va a cambiar, insisto, dependiendo del tipo de árbol. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a explicar bien simplemente cómo ocurre esto. ¿Ya? Voy a irme al tiro a la imagen de abajo. No voy a explicar tanto esto, voy a explicar esta imagen. ¿Ya? Esta es un esquema de cómo funciona la fotosíntesis en una planta. ¿Ya? Yo lo que tengo acá son pigmentos fotosintéticos. Cada una de estas, como camitas saltarinas, son pigmentos. Un pigmento es, por definición, una proteína que se ve alterada por la luz. ¿Ya? Eso es un pigmento. Entonces, aquí hay electrones. Esos electrones están presentes en este pigmento y yo necesito que de alguna manera esos electrones salten hacia una maquinita. Lo voy a imaginar como una maquinita. Bueno, esos electrones no pueden saltar si no tienen la energía suficiente. El Sol estimula a estos electrones para que generen esos saltos. Pero aquí viene un problema. Si hay un electrón que abandona esta cama elástica, esa cama elástica no se puede quedar sin otro electrón. Hay que reemplazarlo. Ese es el negocio. Entonces, la energía del Sol se utiliza para permitir ese salto electrónico y también para romper la molécula de agua. Cuando se rompe la molécula de agua, estos electrones que se liberan, ¡pum!, reemplazan al electrón que saltó. Por lo tanto, aquí lo que está pasando es que el Sol hace saltar el electrón, rompe el agua y devuelve el electrón a la camita saltarina. Estos protones van a ser útiles después y los átomos de oxígeno que se liberan se juntan y son liberados a la atmósfera. O sea, un procedimiento bastante sencillo hasta aquí. Ahora, este electrón, vamos a ver acá, se dirige a un conjunto de proteínas, que son estas, que se llaman cadena transportadora de electrones, y lo que hacen, tal como el nombre lo dice, es transportar este electrón a través de estas proteínas. Cada vez que están pasando estos electrones, se está produciendo a su vez un movimiento de protones hidrógeno. Por lo tanto, aquí abajo se empiezan a acumular protones hidrógeno.
Porque para moverse los electrones, que son cargas negativas, tienen que moverse hacia cargas positivas. ¿Ya? Después de un tiempo, se han acumulado tantos protones e hidrógeno aquí, que cuando se empiezan a mover de nuevo, pasan por una especie de turbina, y en esa turbina se genera ATP. ¿Ya? Se genera ATP. Entonces, esa es la idea de este asunto. ¿Ya? El Sol excita a los electrones que están en estos pigmentos, esos electrones pasan a la cadena transportadora de electrones y son reemplazados por nuevos electrones que vienen de la molécula de agua. Los átomos de oxígeno de la molécula de agua se fusionan para formar un oxígeno molecular, que es liberado a la atmósfera, y los protones de hidrógeno que quedan disponibles son utilizados para generar movimiento, ¿ya?, de una bomba productora de ATP. Y con eso tú generas energía. ¿Ya? Generas energía. Ahora bien, está un poco lento este asunto. Déjame. Aquí está el esquema completo. Y aquí abajito está el esquema completo. Aquí está un poco lento el asunto. ¿Ya? Bien. Entonces, acá tenemos la primera parte de las reacciones dependientes de la luz. El rompimiento de la molécula de agua, que reemplaza a los electrones, la cadena transportadora de electrones, que va a generar ATP, ¿ya? Luego, la segunda parte del componente es este que vemos acá, que algunos de estos electrones se combinan con estos protones de hidrógeno que están saliendo de acá para formar NADPH. ¿Ya? Y después, ahora se me fue para esta cosa. Ahora sí. Aquí estamos. Esta es la primera parte, ahí está la segunda parte, el completo. Y después, aquí está, ese ATP y ese NADPH son utilizados en el ciclo de Calvin para producir azúcares. ¿Ya? Esa es la idea. Y aquí está nuevamente la idea. Se llaman reacciones de fijación de carbono, porque recordemos que aquí es donde el CO2 pasa desde la atmósfera a la planta. Entonces, tengo el dióxido de carbono, que llega desde la atmósfera, y tengo esta enzima que se llama rubisco. La rubisco es la enzima que se encarga de fijar CO2, de aquí un pequeño alcance, va a fijar CO2 cuando hay CO2. Ojo con eso, porque después vamos a conversar de un texto que les va a quedar a ustedes para lectura. La rubisco fija CO2 cuando hay CO2. Y al momento de fijar el CO2, pasa dentro de este ciclo, y aquí se utiliza el ATP, la energía del ATP y la energía de estos cofactores reducidos para ir de a poco generando algunos intermediarios. Los nombres no se preocupen, no son importantes, pero se van generando un sistema que finalmente determina la producción de eso que está aquí, que se llama G3P, gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Y ese G3P se utiliza después para fabricar azúcares. Entonces, es un sistema relativamente sencillo. Bueno, obviamente las reacciones se ven complejas, ¿ya? Se ven complejas, pero no es un sistema tan complejo como uno podría pensar. Y la finalidad de todo esto es producir ATP, o sea, producir glucosa, perdón, producir glucosa. Bien, ahora, todo lo que le expliqué es lo mismo que está acá. Nosotros no necesitamos saber los detalles del ciclo de Krebs, no necesitamos saber los detalles máximos, pero sí necesitamos saber cómo funciona este asunto. Ahora bien, aquí es donde viene un pequeño alcance. Necesito sacar el libro, no es este, es este que está acá. Pero ustedes están acá, yo estoy acá,
Estoy acá. Bien. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. El tipo de fotosíntesis que nosotros vimos es un tipo de fotosíntesis. Hay más. Acá nos dice, hay mecanismos alternativos para la fijación de carbono. Y esos mecanismos alternativos han evolucionado en ambientes calientes y en climas áridos. La idea, hacer el nexo entre el cambio climático, es decir, ambientes más cálidos, y menos lluvioso. Este año nosotros nos hemos olvidado un poco de la sequía porque afortunadamente ha llovido bastante, pero no debemos olvidarnos que llevamos 11 años de sequía. 11 años, o sea, más de la mitad de su vida ustedes han vivido en sequía. ¿Ya? Y este año ha sido distinto, pero lo más probable es que los años siguientes tal vez esta sequía vuelva. ¿Podría de alguna manera el cambio climático beneficiar a algunos tipos de fotosíntesis por sobre otros tipos de fotosíntesis? Y aquí es donde viene el asunto. Aquí hay alguna alternativa. Por ejemplo, yo les mencioné esto que les voy a hablar ahora, que se llama fotorrespiración. Yo se lo mencioné cuando hablamos de la eutroficación. ¿Ya? ¿Qué pasa con una planta si no hay CO2 disponible y sin embargo hay oxígeno disponible? ¿Ya? Bueno, aquí en esta parte, donde se habla de la fotorrespiración, se explica ese asunto. En lenguaje simple, la rubisco necesita estar fijando algo. Por lo tanto, si no hay CO2, la rubisco va a tomar el oxígeno. Las plantas, como una manera de evitar deshidratarse, lo que hacen es cerrar sus estromas. Son como unos hoyitos que tienen las hojas debajo. Por ahí entra el CO2, por ahí sale el CO2, por ahí sale el oxígeno, por ahí también sale vapor de agua. Entonces, cuando una planta siente que se está deshidratando, la planta cierra su estroma para no perder vapor de agua. El problema es que al cerrar el estroma, por si acaso aquí están los estromas, ahí están los estromas, ese es un estroma abierto, ese es un estroma cerrado. Cuando la planta cierra su estroma, ¿ya? Después voy a mostrar esa, evita la deshidratación, pero también impide que entre CO2 desde el ambiente. En cambio, la planta sigue produciendo oxígeno, porque sigue pudiendo romper el agua. Por lo tanto, puede llegar un momento en donde a la planta, en el interior de la planta, no haya CO2, pero sí haya oxígeno. En ese momento, la rubisco, desesperada por interactuar con alguien, inicia la fotorrespiración. Entonces la rubisco, en vez de fijar CO2, empieza a asociarse con el oxígeno. Y empieza a meter oxígeno en el ciclo de Calvin. El pequeño problema es que la fotorrespiración, en vez de producir oxígeno, consume oxígeno. Y en vez de producir oxígeno, produce CO2. ¿Qué pasa entonces? Es un tipo de fotorrespiración porque se utiliza la luz para producir CO2. Usted dirá, bueno, pero ¿para qué le sirve a la planta hacer eso? Bueno, evidente, si produce CO2, después puede hacer fotosíntesis. Ese es el negocio, eso es lo que la planta gana finalmente. ¿Ya? Como que se destruye un poco a sí misma para poder seguir funcionando. ¿Ya? Obviamente que la fotorrespiración es un problema, porque nosotros esperamos que las plantas nos den oxígeno como parte de sus servicios ecosistémicos. Y nosotros no esperamos que las plantas consuman oxígeno. En un cuerpo de agua eutrofizado, las plantas hacen fotorrespiración. Por lo tanto, una laguna eutrofizada falla en uno de sus propósitos de brindarnos un servicio ecosistémico. Una laguna eutrofizada es un problema, porque en vez de darnos el oxígeno, nos está quitando oxígeno. Y nosotros hemos eutrofizado una gran cantidad de cuerpos de agua terrestre
Y también algunos cuerpos de agua oceánicos. Algunas playas, por ejemplo, presentan altos niveles de eutrofización. Entonces, la fotosíntesis puede ser muy útil si nosotros permitimos que funcione bien. Otro caso. La fotosíntesis que nosotros estudiamos recién, esta fotosíntesis, se llama fotosíntesis C3. Y se llama fotosíntesis C3 porque al final se produce una molécula que tiene 1, 2, 3 átomos de carbono. ¿Ya? Por eso se llama fotosíntesis C3. Porque esta molécula que está acá abajito, el gliceraldehído 3-fosfato, tiene 3 átomos de carbono. Hay otros tipos de fotosíntesis que se llaman la fotosíntesis C4. ¿Ya? En la fotosíntesis C4, las plantas utilizan, en el ciclo de Calvin, un modo alternado, un modo distinto de fijación de carbono, donde se fabrican compuestos con 4 átomos de carbono, no con 3. Se llama fotosíntesis C4. Y son distintas. ¿Por qué? Aquí está un poco la idea. Voy a poner la otra imagen, mejor que un poco más es comparativa entre los 3 tipos de fotosíntesis. Esta es la fotosíntesis C3. ¿Ya? Ciclo de Calvin, fijación. La fotosíntesis C4, ¿ya? Pasan a través de el CO2, ingresa a través de estromas ligeramente abiertos, pero después se almacena. ¿Ya? Aquí el carbono pasa por el estroma y llega directamente al ciclo de Calvin. En el caso de las plantas C4, ¿ya? Hay una especie de prealmacenamiento de carbono que demanda también energía y después recién puede pasar hacia el ciclo de Calvin. Tiene una ventaja. La ventaja es que, debido a que el estroma está más cerrado, las plantas pierden menos agua en climas calientes. Y la desventaja es que requiere mayor cantidad de energía, porque va a requerir energía para mantener el carbono circulante. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El maíz. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo del C3, prácticamente todos los árboles que nosotros conocemos. Y hay otro tipo de fotosíntesis que se llama la fotosíntesis CAM, que es la que aparece acá, en donde hay diferencias entre el día y la noche. En la noche partamos, el estroma está abierto, porque como no hace tanto calor, la planta no se va a deshidratar. Entra CO2, se almacena, al igual que en el caso de la fotosíntesis C4, y en el día el estroma se cierra para evitar que la planta se deshidrate. Y esta es propia de los cactus. ¿Ya? Vamos a trabajar la semana siguiente en algunas diferencias entre estos tipos de fotosíntesis. Le dejé el archivo para que lo puedan tener también ustedes, porque vamos a comentarlo ya el próximo miércoles, ¿vale? Estamos, muchachos. Esto se cierra en cualquier momento. Que estén súper bien. A descansar ahora. Tuvieron un día duro respondiendo. Feliz Navidad, Nos vemos, mister. mister. Nos vemos, muchachos. Que estén súper bien. Igual. Hasta luego, muchachos.